Bueno, bienvenidos a Tiempos de Palabras antes de la medianoche. Hoy vamos a estar comunicándonos con Rubén Omar Sosa. Ya lo estamos invitando. Ahí saludó Rubén. A ver si nos podemos conectar. Ahora hay que dar vuelta a la cámara. Ahí está. ¿Qué tal, Rubén? ¿Me escuchás bien? ¿Cómo estás, corazón? Bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Bueno, muchísimas gracias por, por aceptar esta conversación de la medianoche casi. Y antes que nada, quiero decir que te conocen todos, pero bueno, mucha gente, sos médico pediatra, infectólogo, y hace poquito, el 4 de octubre, recibiste del Honorable Senado de la Provincia de Buenos Aires un reconocimiento por personalidad destacada de la provincia de Buenos Aires por tu vasta trayectoria en el ámbito de la salud, la solidaridad y el cuidado de las infancias. Así que felicitaciones por eso, Gracias. que no es el único premio. Tenés muchísimos premios que, bueno, realmente a lo Tengo, largo de tu carrera tengo has amigas, cosechado. tengo amigas como vos que son un premio. No seas tan formal. Para mí es un No, placer no, estar hoy hablando con vos, porque mira, te explico. Estoy cómodo primero. Primero porque sos mi amiga de muchos años. Segundo porque sos poeta. Tercero porque, claro, después sos serratiana. ¿Qué más te puedo pedir? Estoy tranqui, estoy bárbaro acá, estoy extremadamente cómodo, así que bueno, podemos muchísimas hablar gracias. de lo que vos quieras, sobre Sí, todo de la sí, tarea, ¿no? Porque yo utilizo estos claro. espacios, porque como yo tengo esta tarea hace muchos años que vos bien conoces, de las barrileteadas, y como yo no compro ni vendo nada y prohíbo toda esta cosa de nada se compra y nada se vende, no hay cuestiones políticas ni partidarias ni religiosas, entonces tengo poco aparato de prensa. Claro. Entonces cuando alguien me invita a hablar, para mí es algo muy importante. Pero Estamos en sí, de una vísperas barbaridad. de una barrileteada que ya perdí el número, debe ser la número 36, no sé, eh, donde por segunda vez yo voy a visibilizar. No digo yo, no nosotros, porque en realidad, como decía René Favaloro, tenemos que cambiar el yo por el nosotros, porque no soy yo solo. Después de autismo, de la barbaridad que hicimos por autismo primero para juntar firmas para sacar la ley 27.043 y después para que esa ley fuera regulada, 8 años después hicimos otra barbaridad, fue a nivel nacional. Es decir, que hay Sí, mucha gente detrás de las barrileteadas. Y es maravilloso que crezca el espacio, ¿no? Porque el espacio crece a pesar de que nada se compra, nada se vende. Yo nunca pensé, alguna vez me preguntaron, ¿no? En una entrevista que me hicieron hace muchos años, eh, me dice, ¿cómo te ves dentro de 10 años? Me preguntó el periodista, o dentro de 20 años. Y yo le dije, con un cielo de barriletes, ¿no? Con un sí. cielo. Y eso se está por cumplir, o sea que para mí es muy importante que en distintas partes del país se repique esto sin tener, te vuelvo a repetir, un aparato de prensa y sin tener un negocio detrás. Sí, Simplemente sí, sí. visibilizar. Los barriletes, yo llegué a la conclusión de que son portavoz de los que no tienen voces. Después de Ujú. muchos años me di cuenta de eso, que las personas ponen en los barriletes esos deseos, así como uno pone la cartita, viste, que sube por el hilo. Bueno, igual pasa con las barrileteadas. Ponen un deseo en el aire y este año es poner yo soy el 100%. Sí, Eso, eso, ¿qué significa eso? eso, eso de yo soy el 100% es una paradoja, porque la cosa es así. Yo estoy visibilizando eh, las enfermedades poco frecuentes. Sí, Por definición de la ley 26.089, las enfermedades poco frecuentes son aquellas que se dan eh, uno en 2.000 o más. Uno en 3.000, uno en 4.000, uno en 5.000. Según la OMS, son 5 en 10.000, que es más o menos el mismo número. En Argentina es uno en 2.000.
Usted va a decir, bueno, qué raro, es un poco frecuente, uno en 3.000, uno en 4.000, uno en 50.000, uno en 1.000.000. Está bien, le tocó. Pero a ese que le tocó es el 100%. Por eso Claro, dice yo soy el 100%. Pero más allá de esto, el concepto es mucho más profundo porque lo que dicen los barriletes es que vos podés ser mañana el 100%. claro. Cualquiera de nosotros mañana se puede levantar, va al baño y orina sangre y empieza con una glomerulonefritis, enfermedad poco frecuente. O empieza a temblarle una mano y empieza a tener una enfermedad neurológica y degenerativa. ¿Quién está libre de eso? ¿Son Entonces, muchas las enfermedades poco frecuentes, Rubén? ¿Son son, muchísimas o...? son más de 8.500 enfermedades poco frecuentes, que si vos las juntás a todas, de poco frecuentes no tienen nada. Si Mm. vos juntás a ¿Las todas estas detectan los personas, médicos? ¿Los médicos, digamos, en general las detectan a tiempo o cuesta detectarlas algunas? esa es una ¿Hay un linda pregunta. Es diagnóstico? una linda ¿Hay pregunta un para... diagnóstico? No, vamos a ¿Cómo? desarrollarla. Vamos a desarrollar esa pregunta que me haces, porque es una pregunta medular la que hiciste. Yo pertenezco a una generación de médicos en los cuales nos enseñaron que no valía la pena gastar tiempo en enfermedades que tal vez viéramos una vez en la vida o no la viéramos. Y eso es un grave error, porque a veces diagnosticar una enfermedad poco frecuente en una persona bien vale toda una carrera. Yo en estos 2 años, porque esta es la segunda barrileteada que yo hago, hice una el año pasado y como me quedó las ganas de seguir visibilizándola porque faltaban seguir diciendo y visibilizándolas. Eh, si vieras lo que aprendí en estos 2 años, gente de todo el país escribiéndome sus historias, y todas tienen un denominador común, denominadores comunes, líneas, por más que sea una que sea neurológica, la otra cardíaca, la otra lo que fuera, la primera es que tardan en hacer el diagnóstico, ¿no? Se tardan en hacer el diagnóstico, a veces años, a veces se muere sin tener el diagnóstico. La, el otro denominador común es que cuando se tiene el diagnóstico, la obra social no la reconoce, como no está, como que no, que la obra social que no es ni obra ni es social a veces. El otro denominador común que tienen es que cuando se reconocen no suelen tener terapéuticas, no hay terapias, y cuando las hay, otro denominador común es que son muy costosas. Entonces las obras Claro. sociales no las reconocen. Entonces, ¿esto qué produce en el paciente? Una profunda soledad, un profundo desamparo social que lleva al autoaislamiento, que el mismo paciente se convence de esto y se deprime, y muchos son presas de la depresión. Eh, hay muchos pacientes que han fallecido sin tener su diagnóstico. Así que yo estoy visibilizando esto que es, y ahí son 8.500, pero solamente se estudian 1.500. Tener presente que una de cada 13 personas tiene una enfermedad poco frecuente. El cáncer infantil es una enfermedad poco frecuente. Sí. Otro denominador común es que tienen una raigambre genética muy importante. El 80% de los pacientes tienen trastornos genéticos. Te voy a dar un ejemplo de lo que estoy viviendo ahora. Vos sabés que yo atiendo muchos pacientes con trastorno del espectro autista, ¿verdad? Muchísimos. Sí, Que me quedó de esa etapa maravillosa que tuve en mi vida de tener contacto con las familias de los niños con autismo, de los cuales yo aprendí autismo. Yo no aprendí claro. autismo en la facultad, como tampoco aprendí enfermedades poco frecuentes en la facultad. Las aprendí con los pacientes, con las familias, y además cada paciente es distinto. Pero la cuestión es que, vos fíjate cómo son las cosas. Juntando autismo y enfermedad poco frecuente, el 34% de los pacientes con diagnóstico de autismo son debidos a trastornos genéticos que son enfermedades poco frecuentes. Por ejemplo, dice, bueno, este chico tiene autismo. No, no tiene autismo, tiene un síndrome de Klinefelter, que es un XXI. Este chico esta nena tiene autismo. No, tiene una delección del cromosoma 1, que hoy vino una nena de Santa Teresita a verme, que yo le pedí un estudio profundo,
y saltó que tiene una alteración en un cromosoma. Entonces, no es que tiene el autismo, porque el autismo se dice que no tiene causa y que no se sabe. Bueno, el 30% de los pacientes con autismo pueden tener alteraciones genéticas que no son estudiadas. Es más, es más. Las obras sociales, cuando yo pido un cariotipo, que es una cosa básica, hay muchas formas de estudiar genéticamente a un paciente. La más básica de todo es pedir el cariotipo con bandeo G, se llama así. Vos pedís el cariotipo y la obra social dice, ¿y usted qué le va a aportar al paciente con el diagnóstico? Yo los tengo en las cartas que me mandan los auditores, que también son médicos. Y le podés aportar mucho, porque no es lo mismo tener un paciente con autismo solo, sin ninguna patología demostrable como una condición del neurodesarrollo, que tener un síndrome de Klinefelter que a lo mejor necesita una terapia hormonal en determinado momento, o un síndrome de Prader-Willis que se torna obeso con retardo mental y que se le puede dar medicación para evitar la obesidad. Bueno, así un millón de cosas. Todo esto lleva a que hay un profundo desamparo. Ni que hablar en la investigación. Hay que Claro. luchar mucho. Y hay que hablar en el cáncer infantil, que hay que trabajar y trabajar mucho todo eso. Así que este último domingo de octubre yo remonto Barriletes de nuevo, frente al Garraham, como siempre, voy a estar ahí. A las 15 Repartir horas, ¿no, a Rubén? las A las 15 3. horas. Sí. Y después en distintas partes del país se van a remontar barriletes. Y también se van en otros días. Por ejemplo, mañana remonta Tafí del Valle, Sí. barrilete, por cuestiones de horario, de temperaturas, de cosas, ¿no? Esto también, las barrileteadas me permitieron ser invitado para dar charlas a, a distintas partes del país y poder convivir con los pacientes en Córdoba, en Tucumán, en Misiones, y poder hablar con ellos. Es una experiencia muy hermosa. La verdad que a mí me completa como médico. Yo no sería lo que soy si no fuera por mis barriletes. Porque vos sabés que no es solamente esta barrileteada de autismo o de enfermedades poco frecuentes. Hicimos una por trastorno del déficit de atención. Hicimos otra para plantar árboles para generar ecología en los chicos, La el primera, concepto de ecología. la primera barriliteada tuvo que ver con el trasplante de médula, ¿fue esa o No, no? la primera No. barrileteada tuvo que ver con la adicción a las drogas, que prometieran los chicos no fumar ni aceptar drogas cuando crecieran. Esa fue la primera que yo les regalaba un diploma. ¿Te Después, acordás más o menos de qué año estamos hablando? Más o menos. del ¿De qué año estamos 95, hablando? 95, ¿Me da cuánto? 96, sí, por ahí, 95, 90, 94. Eh, Esa fue la primera. Después, bueno, hicimos un montón, hicimos por distintos temas. Hicimos la de la soledad de los abuelos en los geriátricos, e íbamos a hacer talleres de barriletes en los geriátricos, porque decíamos que si la enfermedad más común que en la demencia senil es que se pierden los recuerdos próximos y quedan los antiguos, todos sabían hacer barriletes. Fue una cosa muy, muy linda eso, de sacar, como diría Serrano, ¿no? Sacar esos fantasmas con memoria de los rincones para que pudieran hacer barriletes. Fueron 600 abuelos en esa. Y lo interesante de esa barrileteada es que yo le daba el nombre de mi paciente, y mi paciente buscaba el barrilete en el cielo. No sé si recordarás eso. Esa fue muy linda. Me ayudó mucho el grupo comunitario de PAMI para hacer esa. Otra barrileteada que hicimos con la Fundación ACADI, que era actividades comunes a capacidades diferentes, cuando cruzamos la cordillera de los Andes a lomo de mula con chicos con discapacidad motriz, ¿no? Que ahí vos me habías dicho que recordara una anécdota. Ahí una anécdota de esas, haceme acordar después, no sé Sí, cuándo querés que te cuente una anécdota. sí, sí. Hicimos esa barrileteada que fue el primer esbozo de barrileteada a nivel nacional. ¿Por qué? Porque mientras nosotros estábamos cruzando por el valle de Uspallata con los chicos,
que nos llevó 10 días, se remontaron barriletes en el norte y sur, celestes, blancos en el centro y amarillos en Córdoba. Y fue la primera cosa, digamos, en distintos puntos, en pocos puntos, no fue toda una gran bandera nacional. Pero con autismo fueron 120 ciudades y más de 1 millón de personas. Después plantamos los 6.000 árboles en terrenos contaminados, hicimos un montón, hicimos también por donación de órganos. La barrileteada, yo te voy diciendo, y son años que van pasando, ¿no? Son años que fundaron bibliotecas, muchos años fundaron bibliotecas. Hicimos 4 bibliotecas en 4 puntos cardinales distintos. Nosotros juntamos 100.000 libros. Repartimos 100.000 libros en el territorio nacional. En el norte fuimos a Misión La Paz, ahí llevamos 15.000 libros. En el sur fuimos a Los Antiguos, de una escuela que se le quemó a un amigo. En el oeste fuimos a Calingasta, que llevamos como 25.000. Y por último, fuimos a Villa Paranacito, donde llevamos miles de libros también, íbamos con las lanchas a llevar a las escuelas, a veces tardábamos 2 horas en llegar. Y esto me hizo recorrer geografías, ver pacientes, historias. Vos sabés que yo soy un buscador de historias, y que es lo que escribo en los libros. En realidad vos también, como sos poeta, buscas historias, somos buscadores de historias nosotros. Buscamos en el otro, y en el fondo buscamos la poesía, que es la poesía en el sentido verdadero de la palabra, no la rima poética, sino la poesía como un arma cargada de futuro, como diría yo, ¿no? Entonces, es una experiencia. Yo no sé qué sería si no hubiera sido por esta actividad. ¿Qué clase de médico sería? Sé que sería un médico más sombrío si no hubiera hecho todo esto, y menos empático y menos conocedor del otro. Porque estar, por ejemplo, en Humahuaca, haciendo barriletes con los collas solo, o estar haciendo un taller de barriletes en Ciudad Oculta, y descubrir que los chicos de Ciudad Oculta, al estar mal alimentados, no tenían la misma motricidad que en otros lugares. Muchas cosas, podría contarte muchas cosas. Estoy hablando mucho y no te estoy dejando preguntar a vos. Era justo todo lo que te iba a preguntar, así que ahora cuando, por ejemplo, tema autismo, ¿no? Hace unos cuantos años, no sé cuántos, vos me dirás, no se hablaba de autismo, para nada. Vos empezaste a trabajar, y mucha gente empezó a trabajar en el tema de autismo y se instaló en la sociedad. Hoy se habla más de autismo. Ahora, una cosa es hablar y otra cosa es solucionar. ¿Hubo un cambio? Se avanzó mucho, pero los verdaderos héroes no fuimos los que remontamos, los que hicimos la barrileteada. Los verdaderos héroes son los padres. Los padres se reunieron, el grupo de TGD Padres, ellos son los que decían, hablemos de autismo. Yo aprendí de ellos. Después hicimos la barrileteada y eso se generalizó y fue una herramienta muy importante. Pero los que llevaron la bandera azul para adelante, y los que instalaron en el inconsciente colectivo de una sociedad de que hay que hablar de autismo, fueron los padres, y la frecuencia creciente del autismo en la sociedad. Porque cuando yo estudiaba, la relación de autismo sería 1 en 300, 1 en 500, ahora es 1 en 34. Claro, yo te iba a decir que hoy todos conocemos a alguna persona con autismo. Claro. Hace años, hace 30 años atrás, no. Es decir, el autismo se detecta más. Vos me vas a entender esto, porque somos de la misma generación. Quizás esos autistas estaban en la piecita del fondo, ¿sí? Sí. La pieza de Lopa. Hasta hace poco yo estuve en Tucumán. En Tucumán me contaba una que hasta hacía pocos años los avisos de las ventas de casas decían
casa con pieza para el OPA. Ay, qué Aunque lindo. no, aunque el OPA es por no es, dentro de todo, no es por autismo, aunque podría haber pacientes con autismo, sino con el déficit de yodo que producían un hipotiroidismo y eso llevaba a un retardo mental. Ese sería digamos, el inconsciente colectivo del OPA. Eh, pero las cosas han cambiado y mucho. Primero porque tienen una ley que los ampara. Segundo, porque hay un reconocimiento de la sociedad que es lo que hay que cambiar. Porque lo que no hay que Claro, cambiar es el niño con autismo o a la niña con claro. autismo. Lo que hay que cambiar es la sociedad. Yo siempre doy el ejemplo de los dos restaurantes. Vos entras a un restaurante donde nadie sabe nada de autismo. Llega un niño con autismo. Entonces está la música en el restaurante. El chico se lleva las manos a los oídos y empieza a gritar. Y la gente Mm, pasa con ese chico, no puedo comer tranquilo. O el chico se levanta y va a la mesa de otro. claro, Mozo, ven, que sácate chico de acá que yo estoy comiendo con mi familia. En cambio, si ese mismo chico entra a un lugar donde todos saben de autismo, cuando el chico apenas se lleva las manos a los oídos, el dueño del restaurante baja la música. baja de música, claro, Y si el claro. nene se levanta o la nena se levanta para comer en la mesa de otro, ese otro, esa familia le pide un plato para que venga y que coma con ellos. Sí, Entonces lo que hay sí, que cambiar es el concepto de la sociedad. En mi sí, la consultorio, en educación, mi consul- la educación y en concientización. mi consultorio conviven todo tipo de pacientes. ¿Viste? Mi sala de espera, vos sabés lo que es, Sí, vamos a contarlo porque yo sé lo que es, es el pero los que van a escuchar, a las 6 de la tarde. Pero, pero, porque esta vocación de la que vos estás hablando te llevó también a crear en un consultorio atípico, donde es un poco plaza, túnel del tiempo, un homenaje a Serrat. Contanos un poco cómo es ese lugar y vamos a los pacientes que conviven allí y cómo disfrutan de ese espacio, ¿no? bueno, ¿Cómo es? eh, mi consultorio es producto de muchos años, de muchas cosas. Yo atiendo en 3 consultorios para poder aislar a los pacientes que están febriles, los que están brotados, para que se puedan cambiar tranquilos. Y fue surgiendo la idea hace unos años de hacerlo que cada consultorio tuviera su propia personalidad. Hay uno que está hecho en el año 1940, 1930, con cosas del pasado. Entonces es el consultorio del pasado. Entonces ahí vas a encontrar un carrito de rulemanes, una tabla de lavar, fotos mías de chiquito, pupitre, tengo cámaras de fotos antiguas, un montón de cosas, máquinas de escribir, donde los Sí. chicos, hay un montón de máquinas de escribir en el suelo donde los chicos juegan con las máquinas, hasta ellos mismos dicen yo quiero ir al pasado, quiero ir al futuro, quiero ir al presente. Sí. Después está el otro consultorio, que es el consultorio del futuro, donde hay naves espaciales, porque a mí me gusta Star Trek. Yo tengo una colección de Star Trek. Yo soy un trekker. Puse en el consultorio del pasado están las cosas, los juguetes que yo usaba, eh, las cámaras de fotos que usé, los teléfonos, que ahora son antiguos, este, y la gente cuando entra ahí se reconoce en eso, ¿no? Bueno, después está el del futuro y después está el del presente. En el presente, bueno, están las cosas de ahora y tengo mi altar serratiano, ¿no? Yo soy un enfermo, ¿qué va a ser? Estoy enfermo de... Escúchame, es muy impresionante entrar al consultorio, la primera vez, que no fue en este consultorio la primera vez que lo vi, sino en el otro que tenías, ¿cómo se llama la calle donde estabas antes? Lemos, No, no el de, Lemos, no, el anterior, el primero, en cuando Castelli, nos conocimos, en en Castelli. Castelli. Cuando entré y vi una réplica del taburete de Serrat, casi me muero. Claro, Contá, claro. Bueno, contá esa historia, ¿cómo vino? ¿Cómo llegó ese el- taburete a tu consultorio? el- la cosa es así. Yo sé más de Serrat que de medicina. Esa es la cuestión. Estoy enfermo con este hombre en estos 50 años y cada vez descubro más cosas y bueno, y él tiene un taburete que también lo tiene Sabina, que es igual,
que es un taburete de una Watt. Aquellos que estén escuchando pueden buscar, que tienen que poner la Watt Boccaccio, donde él quemó la Watt esa y él robó ese taburete, él lo sacó de ahí. Y es muy lindo porque es un taburete rojo capitonado, de terciopelo, como era la barra de Boccaccio. Si ustedes ponen Boccaccio o si ponen taburete de Serrat. Y yo atiendo sentado en mi taburete, que es el mismo taburete que utiliza él, y tengo un tocadiscos conectado a un amplificador de guitarra eléctrica que se escucha perfecto, y estoy todo el tiempo poniendo discos de Serrat y cantando. Yo les canto a mis pacientes, estoy muy relajado. Entonces, en realidad yo puedo atender muchos pacientes y no infartarme en todos estos años, porque en realidad es como un paseo para mí, y me Claro divierto que sí. mucho, y Entrar, hago te digo, videos. entrar aquí es un mundo especial. Esa entrada con los bancos de plaza, donde los chicos están jugando allí, la pasan muy bien mientras esperan para que los atiendas. Los Los bancos de plata barriletes, hay tienen los barriletes colores, también tienen los que colores tienen. de arco iris, los colores eh, que serían los colores unificadores de muchas cosas, ¿no? Eh, por eso elegí esos colores para ponerlos ahí. Después hay un montón de juegos, y ahora lo que incorporé es un proyector que pasa todo el tiempo videos de ellos, porque yo grabo Claro, qué bueno. videos muy graciosos y los subo a los estados, y ya hay más de 700 videos. Entonces puse un proyector y están pasando todo el tiempo videos graciosos de ellos, cosas que dicen, ocurrencias. Eh, Así que yo estoy muy feliz en ese consultorio. Tengo una parte, que es un homenaje también a los pacientes que fallecieron, en donde que están ahí los chicos que están en otro plano, cosa que también hice en la sala número 2 donde yo fui jefe, en la casa Sí, cuna. porque no lo dijimos, pero ¿cuántos años trabajaste en Casa Cuna, Rubén? 40, 40 años 40 estuve, años. sí, 40 años estuve en la casa cuna, y tuve la suerte de ser jefe de una sala y transformarla. Así Sí. como transformé el consultorio, también transformé esa sala, que no hay un solo espacio en blanco. Yo aborrezco el blanco, el gris, todo eso lo aborrezco. Eh, Además, en el consultorio, todo el techo, que es enorme, el techo del consultorio que está ahí en Sí, San Martín, sí. que antes era eh, un salón de fiestas. Bueno, todo el techo está adornado con barriletes de distintas partes del mundo. Son un montón. Cruzan tanzas transparentes, entonces los barriletes están como flotando. Así que yo estoy muy feliz cuando voy allí. Estoy muy, muy Rubén, feliz. es un lugar mágico realmente. Rubén, cuando hablamos de barriletes, yo recuerdo que la primera vez que fui a una barrileteada, antes fui a un taller de barriletes, porque organizaban talleres de barriletes. Y ahí Sí, conocí, tanto, quiero hacer un poco de un homenaje, tanto a Sami como a Roberto Casanello, que fueron son dos personas que realmente nos enseñaron, sí, hacían barriletes, y yo ya me había olvidado de cuando era chica, de cómo se hacían. Bueno, la verdad es que era una maestros, tarea integral, donde nos juntábamos antes. maestros, Antes se juntaba uno para hacer el barrilete y luego para ir a llevarlo sí. al cielo, ¿no? Yo cuando hice la barrileteada, creo que era por donación de órganos, donde los chicos remontaron barriletes y le cortaban el hilo a los barriletes para donarlo al viento, y hacíamos una metáfora de eso, de la donación de órganos. Y yo le decía, en el barrilete decía, no importa quién sos ni cómo sos, eh, lo que importa es que yo soy un amigo sin rostro. Yo te dono este barrilete para vos. Eh, Ahí conocí a Roberto Casanello. Roberto Casanello había leído el libro de historias de un barrilete, y que es el presidente de Batoco, que es Barriletes a Toda Costa. Mm, Eh, qué lindo.
es un amigo muy querido, Sí. y él me enseñó a volar barriletes de doble comando, y con Sammy Gilmarino, bueno, con Sammy eso, cruzamos la laguna de Chascomullo nadando, atado a un barrilete. Yo crucé la laguna de Chascomús atado a un barrilete, entonces eso es una anécdota muy graciosa, te la voy a contar brevemente. Le digo, Sammy, le digo, mira, quiero cruzar la laguna de Chascomús y hacer como hacía eh, ay, no me acuerdo el nombre de este prócer estadounidense que está, ¿cómo se llama? El que está en la cara del dólar, el que, ¿cómo se llama? El de pelo largo, el viejito, que está en los billetes de $100, la cara del... Washington. No, eh, bueno, no me A ver pero que aporte Duendes del Vino que está escuchando, Lolo. A ver que aporte información. bueno, eh, él se dejaba flotar en las lagunas, ¿no? Se dejaba flotar con un barrilete. Entonces digo, yo quiero cruzar la laguna nadando y con el barrilete que decía Laura, de mi hija Laura, la que yo perdí. Entonces Sammy me dice, sí, sí, dale, dale, dale. Cuando digo, bueno, yo voy a estar un mes ahí en Chascomús, cuando sople el viento de este a oeste, digo, te llamo, vos estás en La Plata, te venís. Sí, sí, dale, dale, dale. Entonces se trajo un botecito, él, de inflable, chiquitito. Entonces le digo, bueno, vamos a nadar. Dice, no, yo no sé nadar, pero yo la hago cruzo con vos. Y se cruzó conmigo en un botecito, Sammy con el barrilete, y yo nadando con el barrilete atado. No, qué genial, genial, Sammy también. Bueno, Y bueno, mira, ahora que decías el barrilete, hay otro amigo muy sí, querido, que es con sí. quien corrí casi todo el país, que tiene una colección de barriletes maravillosa y que me aportó un montón de barriletes para el consultorio, que es Gustavo Sonsogni. Ah, no lo conozco a él no lo conozco. Gustavo es un ser Este, de luz, maravilloso. vos recién mencionabas el barrilete que elevaste, que dice Laura, y Mm. yo vi otras dos inscripciones, uno que dice, yo te creo, que estuviste, Ah, sí, yo te creo. claro, porque fue la ¿Qué significa anterior a esa esta. frase? Esta fue la barrileteada por abuso sexual infantil. Esa fue muy importante también, muy, muy importante esa barrileteada, que también fue a nivel país. Eh, Siempre hay que buscar, yo siempre busco un, un núcleo duro, conceptual para decir, por ejemplo, en esta barrileteada yo soy el 100%, y en la otra Claro, era el yo te creo. yo te ¿Por qué? creo. ¿No? Porque cuando una criatura es abusada o es violada, habitualmente no se le cree porque es No se intrafamiliar. lo creo. Entonces, Claro, sí, sí, eh, totalmente. era el yo te creo. Y ahí en el Instagram dejé colgado la primera historia que ustedes van a ver. Es, yo estoy remontando una manga, que es un barrilete manga, que tiene 7 metros de largo, Sí, de hacer sí, que dice sí, te creo. sí, Esa sí. fue ¿y por qué hice la barrileteada por abuso sexual? Porque uno de cada 6 niños y una de cada 4 niñas sufre algún tipo de abuso sexual. Sí, sí, sí. Entonces, ante esa cosa pavorosa, por eso ahora la próxima barrileteada que voy a hacer, yo termino de hacer esta, la de enfermedades poco frecuentes, y paso a hablar de un tema que se habla mucho, pero se hace poco, porque es medio luchar contra molinos de viento, que todavía no sé cuál va a ser el lema y todavía no sé cómo la voy a encarar, y que es la ludopatía a través de Ah, las sí, pantallas. ¿Mm? sí, tremendo, tremendo. La Sí, ludopatía sí. a través de las pantallas. Se va a hacer muy difícil porque eh, los celulares están en todas partes. Los Sí, algoritmos son atrapantes. Y las sí, propagandas están en la camiseta de la selección y en sí, la sí. de Boca. Es un negocio redondo. Está, está, Es está tremendo. va a ser un tema que voy a desarrollar, así que te estás enterando ahora Ru- de la propia barrileteada. Rubén, hay otra inscripción que me gustaría preguntarte, que dice, gracias, Ma. ¿Qué le agradeces a tu Bueno, madre? yo tuve una madre, yo tuve mucha suerte de tener una madre muy amorosa. Eh, Mi madre siempre confió y creó.
creía en mí. Yo era el hijo del carnicero, al que le habían dicho textualmente, el hijo del carnicero no puede ser médico, peón de cuadrilla del ferrocarril, un chico que no tenía absolutamente nada, con pocas posibilidades. Por eso cuando hablan de las universidades ahora, y yo tiemblo, porque yo estudié en la escuela primaria de la escuela de Villa Lugano, pública, en la secundaria Nacional 17, primera Junta de Gobierno, Nacional 17, público, Universidad de Buenos Aires, que me dio toda esa universidad pública, y estuve 40 años en un hospital público. Creo, sí, sí. es bueno decirlo, sin entrar en cuestiones políticas ni partidarias, que el hospital público y la universidad pública es el último jirón de dignidad que tiene una nación. Sí. Porque no, yo no hubiera, ¿qué hubiera sido? ¿Qué hubiera sido de mí sin el cobijo de la universidad pública? Está bien, Tal cual. yo puse mi grano de sacrificio porque Más vale. salí, Eso te iba salí, a decir. ¿Cuánto esfuerzo, no? salía igual, Esfuerzo, como dice, trabajo. siempre con alegría y siempre Sí. disfrutando de lo que aprendía y de lo que aprendo y de lo que veo, porque es una pasión, estoy muy apasionado con la medicina y cada vez más. Yo pensé que con los años se me iba a ir el berretín de estudiar y de aprender, pero es tan linda, tan hermosa. Bueno, Y, esa es la vocación, ¿no, Rubén? Esa es la vocación. ¿Cómo surge? ¿Cuándo te das cuenta? ¿A qué edad tenías cuando te das cuenta de que querías ser médico, ¿no? ¿Cómo no, surge? ¿Cuál fue el disparador? nunca pensé otra cosa. Yo le decía a mi mamá a los 3 años, 4 años que iba a ser doctor. No, y no sé de dónde me viene, la verdad que no lo sé, pero yo nunca tuve ningún Duda. otro Sí. afán, no tuve otro afán que no fuera el de la medicina. No, no. Si bien hago muchas cosas, escribo, eh, tengo un montón de otras cosas que no vienen al caso. eh, no me concibo sin ser médico, no me concibo, está en mi esencia. Es una cosa Ujú. difícil de explicar, simple Bueno, pero difícil de explicar. hablando de otras actividades, lo que quería decir justamente es que sos escritor y tenés publicado Historias de un barrilete en 1994, Historias de Cale Arena 2001, Historias de Cale Arena 2 en el 2003, de Hieles y Mieles 2005. ¿Publicaste algo más después? Porque estabas trabajando en dos obras más, creo, Sí, después de esa fecha. estoy ¿Llegaste a trabajando, publicar? no, estoy escribiendo ahora historias de enfermedades poco frecuentes y hay una novela que tengo en la cabeza hace muchos años sobre la invención del estetoscopio de Laennec, que es una cosa muy linda que escribí, muy pocos capítulos, pero que eh, voy a ver si me pongo y lo termino. Las historias de enfermedades poco frecuentes, lo interesante de esto, que me gustaría decírtelo, es que los libros nunca fueron comercializados por mí, porque tienen que ver con las barrileteadas muchos. Entonces Sí. yo digo, si nada se compra, nada se vende, escribo un libro y después lo vendo, entonces estoy traicionando el espacio de alguna manera. Bueno, acá Por están los eso, derechos de autor fueron donados a las cooperativas del Hospital Pedro Elizalde, Asociación Cooperadora del Hospital Fiorito de Avellaneda y al Cotolengo Don Orione, respectivamente. sí, Cada venta de esos libros se donaba a los hospitales yo y al donaba Cotolengo. toda la edición, que eran aproximadamente 3.500 libros las ediciones. Y ahora este libro, si lo llego a terminar, lo voy a donar a la APA, a la Asociación, a la Alianza Latinoamericana de Pacientes, que es de enfermedades poco frecuentes. Ahora, Rubén, Eh, ¿cómo surge esa pasión por la lectura, porque sos un gran lector, por la lectura de ficción me refiero, ¿no? Por la lectura y por la escritura. ¿Dónde surge? ¿Hubo también una semilla en casa cuando eras chico o fue con el y, tiempo, y- tenías y una mira, inclinación? la otra vez encontré una carta de mi papá, que es una carta muy emocionante, donde él me dice que escriba. Escribe, muchacho, escribe. La tendría que buscar para mostrártela. Es una carta hermosa que después te la voy a acercar.
Y creo que mi papá, que era un carnicero, que era un tipo sumamente inteligente, un autodidacta, eh, creo que él me puso el germen de la literatura, sí. Y después terminé devorando libros, no solamente de medicina, ¿no? Un hito importante fue cuando yo termino tercer año de medicina y yo estaba enloquecido por empezar a ver pacientes, porque en los primeros 3 años era todo la célula, la química, y yo decía, ¿cuándo voy a ver los pacientes? Yo quiero atender gente, decía. Quiero ver las Sí. basta de la celulita, decía, la célula me tiene repodrido, anatomía patológica, quiero ver gente, quiero ver diagnóstico, pues mi pasión son los diagnósticos, me gusta diagnosticar, me encanta eso. Entonces, me compro el primer libro de clínica, que era el Farreras Rosman, ¿no? Entonces digo, bueno, a ver, ¿qué dice al principio este libro? Y decía un aforismo: el que solo medicina sabe, ni medicina sabe. Mm, Y me y mató. es verdad. Entonces, yo estoy claro, eh, yo todo lo que hago es para nutrirlo al médico. Claro. Y Tengo sí, infinidad de sí, sí. cursos, ¿sabes? Tengo dos subespecialidades. Tengo la infectología, la de neurología, que yo no digo que soy neurólogo, porque tengo un máster de neurología infantil, pero es para nutrir al pediatra. Sí, Pero el pediatra sí, también se sí. nutre con las canciones de Serrat, de Alberto Cortés, de Jairo, de Víctor Por Heredia. supuesto, por El pediatra supuesto. también se nutre leyendo todos los días a Eduardo Galeano. El pediatra también se nutre escuchando y escribiendo historias de enfermedades poco frecuentes. Claro Es que decir, sí. todo nutre al médico, para poder entender al paciente, ¿no? Porque como decía Paco Maglio, un maestro mío, Rubén, la medicina está entre la biología y la biografía de un paciente. Eso es un concepto tan profundo, tan enorme, tan bello, que no se concibe. Si uno ve solamente la biología, bueno, tenés la presión alta, toma esto. No, bueno, pero tenés Claro, la presión claro, alta porque tu jefe te claro. rompe, o porque tenés tal cosa, o porque tuviste en tu biografía tal cosa. La medicina está entre la biología y la biografía de un paciente. Sí, sí, Para hacer la biografía uno tiene que escuchar mucho, escuchar y aprender, ¿no? Pues yo claro a que todos sí. les pregunto qué trabajan, qué hacen, eh, cómo viven, con quién convive el chico, cómo es el Sí, entorno. Eso me puede sí, dar todo mucho incluso. diagnóstico, ¿no? Me ayuda, Sí, sí, porque en última instancia llegás a lo que es lo más importante en medicina, que es diagnosticar. claro, Lo demás no tiene importancia. Lo demás claro. no Es que tiene importancia. un El diagnóstico tratamiento, certero es el fundamental. tratamiento lo da cualquiera. Pero el diagnóstico, esa cosa mágica que de repente surge, que tiene que ver con la creación, con la creatividad, ese momento Sí, de desequilibrio, porque uno se desequilibra cuando crea. Cuando vos creas, cuando vos escribís un poema, vos estás en un status quo, pero cuando lo haces te desequilibrás para hacerlo. Entonces, el diagnóstico también es un desequilibrio, es un acercarse a un abismo. Es fantástico eso. sí, sí. Rubén, vos también, entre tus actividades, colaboraste muchos años como columnista en el diario de la ciudad de Avellaneda. Sí. ¿Cómo fue esa experiencia de ser columnista en un diario de la zona, ¿no? Yo, De yo nuestra ciudad? tengo que agradecer mucho al diario La Ciudad porque me abrió las puertas y nunca me censuró en nada. Y yo publicaba un montón de cosas y de hecho las historias de Cal y Arena, que era el título de las columnas, después hubo de Neblina y Oro, de Oro y Neblina, un Muy bien, poquito Melina. dándole eso a Baldomero Fernández Moreno. Eh, eh, Fueron publicadas los dos libros, el segundo y el tercer libro, son historias que aparecían en el diario La Ciudad. Y yo le debo mucho a ese diario, porque, por empezar, despuntaba el berretín de escribir, eh, y no era una obligación, pero tenía un espacio todas las semanas. Y tenía mucho éxito las columnas, eran muy queridas, en Qué aquel lindo. tiempo. Y después Pero hice hay, radio también. sí, eso te iba a decir. Hay otra actividad tuya que también tuvo mucho éxito,
que fue en Radio Cultura, que era Historias en el Aire. Siempre está ahí la palabra historia, ¿no? Que es de alguna forma La historia es, nosotros somos historias que caminamos, somos tiempo que camina, como dice Galeano. Nosotros somos historias que caminamos. No se concibe si no hay una historia, porque si vos me dice el presente, el aquí y el ahora, es un subproducto de una historia muy larga. Entonces, para mí todo es una historia. Por eso historias sí. de calidad. Historias en el Aire fue un programa. ¿Cuántos años duró Historias en el Aire? Hermoso programa. Fueron 7 años, sí, pero en realidad yo lo tenía, Historias en el Aire, primero para divertirme. Me Sí, era divertía, muy divertido. Sí. creábamos personajes, hacíamos cosas muy eh, que eran realmente, y ganamos un montón de premios, ganamos un montón. Gaviota de Oro, Faro de Oro, con Lolo, que me ayudó tanto, el Santa Clara de Asís. Te está escuchando, ¿eh? El vino está por ahí en la otra habitación escuchándote. Con Lolo, yo me acuerdo la alegría cuando ganamos el Faro de Oro, y después nos fuimos a la madrugada ahí, tomados por la playa, en trajes remangados, con los premios abrazados ahí, uno apoyado sobre el otro. Eh, fue una época muy linda, y yo utilizaba el programa, en realidad, eh, para potenciar las barrileteadas, porque, eh, y después para poder pasar la música de Serrat, Sí. eh, poder leer los textos que a mí me gustaban y después divertirme con mis amigos, porque en realidad había un montón de personajes, yo qué sé, cuando escuchábamos para escuchar a Serrat había escuchado un personaje que era símil a Juan y José de Serrat, con Carlitos Andújar. Carlos Andújar era Juan Serrateo, él serrateaba la oficina, y yo me escapaba del hospital y nos encontrábamos en la playa de Utopía para escuchar una canción de Serrat y analizarla. Era una cosa de loco, era fantástico. Después estaba Roberto Casanelo, que hacía de un médico corrupto, que era el doctor Falacia, que me proponía a mí negocios, siempre turbios, y era muy divertido. Se hablaba de la barrileta y me decía, no, vamos a vender los barriletes. Bueno, personajes Bueno, ahí muy... también, en la radio, me acuerdo, yo hacía radio en ese momento, con Mabel Losquiavo, y recuerdo que habíamos ido a llevar también a la radio los libros, porque ya estaban juntando libros también para llevar a Salta en ese momento. Claro, a los Eso Wichis. fue el año 2003, claro, Sí, la comunidad Wichí. Eso fue en el 2003 que lo llevamos, más o menos, que yo había comenzado a hacer radio con ella. Qué maravilla, ¿no? Qué maravilla poder, porque la profesión de médico es muy sacrificada y además se ven muchas cosas tristes, porque las enfermedades, tristes y alegres también, cuando la gente se recupera, cuando uno puede acompañar con mayor intensidad, pero transitarlo también desde la alegría, desde el optimismo, desde ver el vaso lleno, ¿no? La mitad del vaso lleno, que eso ayuda para todo, para el diagnóstico, para acompañar a los familiares, para acompañar, era lo que vos decías, ¿no? La medicina es el médico o la medicina está en el lugar intermedio entre la biología y la biografía, sí, ¿no? Es eso, es sí. esa conexión. Y la mirada siempre tiene que ser esperanzadora. Yo siempre cuando doy un diagnóstico, yo qué sé, de autismo, siempre lloran las mamás, por supuesto, porque yo les pregunto, ¿y ustedes cómo están con esto? Y a veces vienen pacientes y se ponen a llorar, y dicen, lloro porque nunca nadie me preguntó cómo yo estaba con esto. Claro, Nadie claro. pregunta. Todos se centran en la criatura, pero nadie me pregunta cómo estoy yo con esto. Y decirle, no te preocupes, yo te voy a acompañar, yo te voy a defender. Que Porque justamente los estas padres tienen que familias, ser fuertes para poder acompañar, ¿no? estas familias necesitan que los médicos los defiendan, que los defiendan del bullying del colegio, que los defiendan de las obras sociales que no le quieren autorizar, las cosas. A mí me encanta pelearme con los auditores, pero me encanta, y darle los fundamentos. Eh, y será por eso tal vez que tengo esa relación tan linda con los pacientes, ¿no? Es muy linda mi relación con ellos.
Es muy, muy linda. Qué genial, Rubén. Mira, nos está quedando poco tiempo y ya me contaste muchas anécdotas y seguramente tenés miles de anécdotas, ¿no? ¿Qué fue lo más difícil de cruzar la cordillera con los chicos y qué fue lo más maravilloso, por ejemplo? Lo, lo más difícil de cruzar la cordillera es organizarla. Yo tuve a cargo, yo fui como voluntario, como un voluntario más de la fundación, y estuve a cargo de un chico que estaba con una parálisis de ambos miembros inferiores. Estaba en silla de ruedas, entonces yo lo tenía que levantar, llevar al baño. Era un chico que ya tenía 8 o 9 años. Levantarlo, bajé 10 kilos en 10 días. Y, y en un determinado momento estaba agotado, pero agotado, cansado. Al séptimo día, ponele. Porque lo tenía que llevar al baño, bañarlo, levantarlo, acercarlo, cambiarlo. Y en un momento me dije, pero esto lo hace el padre de todos los días. Entonces, Terrible. por primera vez, yo me puse en la piel de un padre que tiene un hijo con una discapacidad. Y eso me hizo mejor, me hizo más empático, porque yo estuve ahí, ¿entendés? Sí, Quizá esto para mí fue lo peor y lo más maravilloso, darme claro, cuenta, pero darme sí, cuenta de carne qué propia lindo. de lo que es tener a cuidado y la responsabilidad de un chico con una discapacidad. Sí, Es qué relativo. maravilla lo que contás. Sí, Sí, sí. y eso Bueno, fue para mí. no nos queda mucho tiempo y quiero recordarles a todos entonces que el domingo 27 a las 15 horas vas a estar remontando barriletes frente al Garraham. ¿Está Yo voy a estar bien? frente al Garza en distintas partes del país. Te dejo un Instagram por si se llegan a querer comunicar, Sí, que es DR, como si fuera doctor Rubén Omar Sosa. Ahí me sí. pueden escribir. Y yo esta entrevista va a quedar archivada y la van a poder ver todos los que quieran y también te voy a robar a vos para que las puedan ver todos tus conocidos, Sí. toda la gente que te Yo, sigue. yo ¿Sí? quiero agradecer a todas las Rubén, personas que están detrás de la organización de las barrileteadas en otros puntos del país. Agradecerles mucho, mucho que hagan el milagro de que esto crezca. Sin vender ni comprar nada y solamente poniendo la mirada en el objetivo que queremos, ¿no? Eso tengo que estar muy agradecido. bueno, acá nos acompaña mucha gente y entre ellos acá Lolo dice, me emociona escucharlo porque él es un ser de luz. Ah, Así que bueno, decir a todo lo que se quede en broma. Debe serle de luz porque refleja su pelada. Mira, mira cómo refleja ahí la pelada la luz. bueno, Rubén, no sé cómo agradecerte realmente. Muchísimas gracias por esta charla. Es un placer, la verdad, conversar con vos. Y todo, no nos queda tiempo, pero todo, podríamos seguir horas y horas porque Sí, tenés mucho camino recorrido con cosas muy interesantes, muy enriquecedoras. Así que bueno, muchas gracias bueno, yo te y quiero un abrazo mucho. ¿Eh? grande. Sos una gran persona, una gran poeta, una mujer muy sensible y muy buena. Conozco hace Muchas mucho gracias. tiempo, ¿eh? Y te agradezco que me hayas invitado a tu mesa. Bueno, muchas gracias, Rubén. Un abrazo. Nos Nos vemos. vemos, ¿eh? Nos vemos en cualquier momento. Chao.